todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ixel Arango, soy la coordinadora de Recursos Humanos en Avantare Consultores y es para mí un gusto recibirlos en este panel. En el marco de nuestra Semana Morada y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, les damos la más cordial bienvenida al panel Mujeres que Inspiran TI. Hoy nos reúne una conversación necesaria y profundamente significativa. Escuchar a mujeres que han abierto camino en el ámbito académico y empresarial de la tecnología, en espacios que históricamente han representado retos, brechas y también oportunidades para las mujeres. Este no solo es un espacio para hablar de logros profesionales, es un espacio para reflexionar sobre decisiones valientes, sobre aprendizajes, desafíos superados y sobre todo sobre el impacto que genera una mujer cuando decide ocupar su lugar con preparación, visión y convicción. Como organización, creemos fielmente que visibilizar estas trayectorias no solamente inspira, sino también amplía referentes, cuestiona inercias y nos invita a construir entornos más equitativos, diversos e innovadores. Agradecemos profundamente a nuestras panelistas por compartir su experiencia, su tiempo y su perspectiva con nosotras. Estoy segura que este diálogo no solamente nos dejará nuevas ideas, sino también preguntas y sobre todo la motivación de seguir impulsando el talento femenino en tecnología. No obstante, antes de iniciar este panel, nos gustaría mucho compartir con ustedes una pequeña semblanza de cada una de nuestras panelistas. Muy contentas de contar el día de hoy con la doctora Hanna Octava. Hanna es doctora en informática por la Universidad de Varsovia en Polonia. A partir de 1983 fue profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de ingeniería de software, donde formó a generaciones de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, dejando una huella profunda en el ámbito académico de nuestro país. Es reconocida como una verdadera hacedora de estándares de procesos para el desarrollo de software. En 2005, impulsó Microsoft como una norma mexicana. Posteriormente, en 2011 y 2016, este trabajo fue elevado al estándar internacional a través de la ISO 29110 como Basic Ad Organization Management Guides para Very Small Entities. Además, en 2014 desarrolló Quality Software Project Common Concepts, el cual quedó integrado en Essence 1.0, publicado por el Object Management Group. Su trayectoria no solo ha fortalecido la ingeniería de software en México, sino que ha contribuido a posicionar conocimiento generado en nuestro país en estándares internacionales. Pero más allá de los logros académicos y técnicos, la doctora Hanna es también mentora, colega, amiga y una figura de inspiración para muchas personas que encontraron en ella no solamente el rigor académico, sino apertura, guía y ejemplo. Sembradora de cactáceas, admiradora de la cultura mexicana y felizmente jubilada, hoy nos acompaña como una mujer que ha abierto camino en la tecnología, con visión, disciplina y profunda pasión por compartir el conocimiento. Bienvenida, Hanna. Muchas gracias por la invitación. Pues para este tipo de eventos yo siempre estoy lista. Muchísimas gracias. Además de ello, nos acompaña también la doctora Mariana Pérez Vargas. Mariana es socia fundadora y directora general en Avantare Consultores, Lead Appraiser Multidominio por el CMMI Institute y Scrum Master certificada. Es licenciada en Informática por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió la medalla de Gabino Barrera, y maestra en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con un doctorado honoris causa otorgado por la World Leaders Organization. Con más de 25 años de experiencia, ha acompañado organizaciones en México, Latinoamérica, China y España en procesos de transformación que integran estrategia, personas, procesos y tecnología. Participó con el CMMI Institute en la revisión de la versión 2.0 del modelo CMMI y en su traducción al español, consolidándose como una referente en calidad y mejora continua en el sector TI.
Es consejera y miembro activo de distintos organismos, entre ellos la Academia, perdónenme un momento, la Academia Mexicana de Informática y la AMITI. Además, es mentora del comité AmitiWIT, impulsando la participación de las niñas y mujeres en STEM y promoviendo entornos más inclusivos y sostenibles. Pero más allá de sus credenciales y liderazgo, Mariana es también madre, amiga, mentora y una mujer que ha sabido integrar propósito y profesión, demostrando que el desarrollo del talento y la construcción de organizaciones maduras comienzan con convicción, coherencia y compromiso humano. Mariana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, Itzel. Gracias por la invitación y un gusto coincidir en este panel con Hanna. Querida, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias a ambas. Y bueno, sin más, damos inicio a este panel. Muchas gracias a todos por acompañarnos y quisiera empezar por dimensionar la importancia que tienen abrir estas conversaciones. En México cabe resaltar que solamente alrededor del 17% de las personas que trabajan en el sector de tecnologías de la información son mujeres. Y es por eso que el día de hoy queremos escuchar las historias detrás de quienes han abierto camino en este sector, realizando algunas preguntas. Para ello, me gustaría mucho, Mariana, Hanna, que me puedan apoyar compartiendo conmigo qué fue lo que despertó su interés por el mundo de la tecnología. ¿Quieres empezar, Hanna? Bueno, por la edad sí. Porque, bueno, esa pregunta para generaciones actuales va a ser un poquito rara, pero lo que voy a decir, porque como yo nací en 1951 del siglo pasado, en una Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de un país destruido, ya no voy a referirme a lo que está pasando en estos momentos. Cierro la boquita, pero mis recuerdos reviven ahorita de manera especial. Y entonces yo nací en una familia de padre-madre 20añeros, porque después de la guerra lo único que les quedaba era rápido reproducirse. Y con respecto a la situación en que nos encontramos fue de que como hubo tanta gente ha muerto durante la guerra, que las mujeres fueron la mayoría y realmente levantar el país en todos los sentidos de la palabra estaba en gran medida en manos de las mujeres. Todas las mujeres tenían que trabajar, no había posibilidad de estar cuidando niños en la casa. Entonces, claro que eso fue también la situación, que mi mamá estaba trabajando, mi papá estaba trabajando. Yo desde chiquita estaba en guardería, preprimaria, primaria, etc. Y teníamos que crecer rápido. Y bueno, fueron los años cuando a mí me tocaba la primaria y secundaria prepa, porque estaba junto eso en Polonia. Fueron los años 60 que pues las computadoras, pues yo sabía que existían. Y afortunadamente nací en Varsovia, y en Varsovia teníamos la Universidad de Varsovia, la mejor universidad, y fue mejor universidad, sobre todo en muchas áreas, pero sobre todo en el área de matemáticas, porque Polonia antes de la guerra tenía
una escuela de matemáticos de los años 30 muy fuerte. Banach fue uno de los más importantes, pero fue todo un grupo de muy buenos matemáticos y algunos de ellos sobrevivieron la guerra y cuando se fundó el Departamento de Matemáticas en la Universidad de Varsovia tuvimos la suerte de que allá se juntaron los mejores de los que sobrevivieron la guerra y además de no sé cómo, ya en el año 69, cuando me tocó pasar el examen de admisión a la carrera de matemáticas, yo ya me enteré que tenían una computadora danesa que ocupaba todo un piso en un edificio y que si yo aguantara 2 años de estudios de matemáticas, en el tercer año podría usar esta computadora, hacer programas para esa. Y esa fue mi rayita, bueno, mis lucecitas que me animaron no tanto a estudiar las matemáticas, sino que poder ver computadora, porque yo no había visto una computadora en el 69. Y yo sé que ahorita esto suena a idiotez, pero así No. la verdad. Y esa fue mi motivación verdadera para entrar a estudiar las matemáticas. Wow, Hannah, qué historia. Porque no es ninguna idiotez, ni mucho menos, al contrario, yo lo único que veo ahí es ese espíritu, esa parte de la curiosidad que tenemos todas las mujeres y hasta dónde nos lleva el querer descubrir y vivir una experiencia por nosotras mismas, ¿no? Creo que eso es lo que a cada una de nosotras en diferentes sectores nos impulsa, ¿no? Es a tomar el reto y hacerlo nuestro, ¿no? Muchas gracias, Hanna, por compartir. Mariana, nos gustaría muchísimo también saber de ti. Claro que sí. Pues en mi caso creo que también fue un poco o mucho la curiosidad. Yo ahora creo que no sería, como bien dice Hannah, la historia quizás sería distinta, pero cuando yo crecí rodeada de mis primos hombres. La mayoría, yo era la única mujer. Y no fue una niña típica que le gustara jugar a la comidita o a las muñecas. De hecho, no me gustaban las muñecas. Fui una niña que jugaba con carros, con pistolas, con cochecitos de carreras, con avalanchas, ¿no? Entonces siempre fui muy curiosa en ese sentido, ¿no? Y conforme fui creciendo, tenía mucha curiosidad de armar cosas, de desarmar cosas, desde teléfonos, cables, todo ese tipo de cosas. Hay veces con suerte, ¿no? Porque las podía yo volver a armar y quedaban bien y funcionaban. Ya hay veces que no, generaba yo un caos en mi casa, ¿no? Que a veces pues no tenía contenta a mi mamá, ¿no? Porque decía, pues ya desarmé y no quedó bien, me sobraban piezas o me faltaban piezas. Entonces me gustaba mucho como toda esa parte, ¿no? De encontrarle el sentido a las cosas, ¿no? De dónde iban las piezas, por qué iban las piezas, de conectar las cosas, ¿no? Empezaban todo este tema de teléfonos, ¿no? Que se podían conectar, que no eran los teléfonos de disco, ¿no? Porque antes en mi época eran teléfonos de disco, ¿no? Entonces llegaron otro tipo de teléfonos y a mí me gustaba conectarlos y juntar los cables. Y en ese entonces mi papá me compró una computadora y un libro para programar en BASIC, ¿no? Entonces pues yo empecé a hacer mis pininos de programación yo solita y me gustó, o sea, con las cosas que yo empezaba a hacer con el libro y con lo que hacía en esa computadora, que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero una computadora muy viejita. Me gustó lo que yo pude hacer, ¿no? Que pues seguramente eran cosas muy, muy básicas, porque era un lenguaje de programación súper rudimentario hace muchos años. Y además coincidió que mis amigos en la preparatoria pues compraron, ¿no? Sus papás les compraron unas computadoras que usaban disquetes de 5 1/4, ni siquiera tenían discos duros, y entonces me empezaron a platicar todo lo que podían hacer y los programas y demás. Entonces yo dije, yo quiero estudiar eso, ¿no? Yo quiero estudiar sistemas, yo quiero estudiar algo relacionado con tecnología.
y eso despertó mi interés porque además coincidíamos en lo que se podían hacer. Mis amigos tenían hermanos más grandes, ¿no? Y entonces escuchábamos también lo que los hermanos podían hacer con esas computadoras, ¿no? Que hoy en día, si vemos las características de esas computadoras, pues nos podemos reír, ¿no? Porque finalmente, pues eran grandes, no eran computadoras de escritorio, pues no tenían, pero para nada la capacidad, yo creo, de cero, ¿no? Pero finalmente eran las primeras computadoras que llegaban a México y para mí fue algo muy atractivo, ¿no? Y además sí recuerdo que mi papá decía, no, es que todo el tema de la tecnología es bien importante que estudies algo relacionado con computación, con sistemas, ¿no? Y a mí de verdad era algo que me atraía mucho, ¿no? Por el tema también de que me gustaba armar y desarmar cosas y ver cómo funcionaban, ¿no? Entonces era muy curiosa en ese sentido y así fue como me inicié. Dije, sí quiero estudiar eso. Después algún día les contaré la historia de que mi mamá cuando le dije quiero estudiar sistemas me dijo, ¿cómo crees? Eso es una carrera de hombres. Y no fue mi primera elección, ¿no? Después ahí me rebelé, pero bueno, esa es otra historia. Pero así fue como yo me inicié en este tema. Wow. Y bueno, la realidad es que ser una mujer en este sector también es un acto de rebelión. Sí. ¿No? Sí implica rebelarse, sí implica ser valiente. Y qué bonito ver no solamente esta decisión propia, sino el apoyo que también genera toda la parte externa, ¿no? Lo que nos impulsa a romper estos esquemas, lo que nos dice, aquí tenemos este material, tómalo, ¿no? Y retomando eso, algo que me gustaría muchísimo saber es si hubo alguna mujer que haya sido inspiración o impulso importante en su carrera. ¿Te refieres a, o sea, durante que estudiamos o ya en la vida profesional? Porque sí, como que podrían ser dos cosas distintas. En ambas, más bien quizá me refiero a la mujer que generó ese cambio dentro de su vida. Ok. Bueno, yo les cuento, en la escuela, en la secundaria, yo de chiquita me gustaba aprender cosas. Quería ser actriz, la verdad. Creo que quedarse como maestra es algo muy cercano a claro. esta opción. Y en la escuela secundaria ya no me acuerdo que fue un aniversario, no sé si de nacimiento o de muerte, de Marie Curie Skłodowska. Y entonces organizaron, bueno, los maestros nos pusieron a organizar un evento y yo salí de Marie Curie Skłodowska. Y entonces tuve que aprender su historia y la historia. Ella nació a finales del siglo XIX y estaba también su papá fue matemático y le enseñó matemáticas y ella fue muy buena, pero no aceptaban mujeres en las universidades en Varsovia, en Polonia. Bueno, Polonia ni existía, pero en particular en Varsovia, donde ella nació, no podía entrar a estudiar matemáticas. Por eso se fue a París y allá empezó a estudiar. Bueno, es una historia que vale la pena leer, pero además fue una mujer que creo que hasta la fecha es la única que tiene 2 premios Nobel en 2 áreas distintas, en física y en química. Entonces, yo al hacer esta representación de Marie Curie y conocer su historia, creo que dije, pues si ella lo hizo, no es que tengo 2 premios Nobel. Casi. Sí que una mujer puede hacer lo que... Entonces, creo que esta fue como que hasta el día de hoy siempre me acuerdo de ella y cuando hay algunos festejos me digo que es una polaca, es mi compatriota y la verdad, bueno, no tanto por compatriota, sino por el tipo de actitud que ella tuvo para lograr lo que quería, hacer estudios y hacer investigación
fantástica en época tan difícil para las mujeres. Súper difícil. Demasiado difícil, y creo que no solamente concordamos nosotras dentro, sino también recibimos un comentario. Lo voy a leer. Este es de Yamil Aguilar. Muchas gracias por escribirnos, Yamil. Y nos comenta: la historia nos recuerda algo poderoso. Aprender para sobrevivir puede terminar por cambiar el futuro de la tecnología. Y creo que en este caso, esta historia, esta participación, hoy por hoy lo hizo. Porque, Hanna, estoy segura de todas las mujeres, de todas las personas en general, que has impactado a partir de esa inspiración. Y bueno, Mariana, nos gustaría muchísimo también conocer cuál ha sido esta persona que pudo impulsarte este momento. Claro. Bueno, pues primero un súper abrazo a Yamile, qué gusto que la tengamos aquí. Espero que pronto nos podamos ver presencialmente y bueno, pues me gustaría conversar en dos temas. Primero, muchos maestros de la universidad, ¿no? Que creo que te marcan y te dejan historia, ¿no? Y que para mí es importante mencionar, ¿no? Maestros que tuve durante mi formación en la licenciatura de informática en la UNAM, en la cual fui muy, muy feliz, ¿no? Que muchas veces me dicen, ¿volverías a estudiar lo mismo? Y he dicho N veces que sí. Fui muy feliz y aprendí muchísimo, y ahí, bueno, pues David Mejía, ¿no? Que inclusive todavía es mi mentor y que estoy muy cerca de él. El profesor Subieta, que justamente él venía, era un viejito que nos daba lógica matemática, y él venía de la Facultad de Ciencias, ¿no? Me acuerdo que esa materia me costó mucho trabajo, pero él decía, hay que insistir y hay que insistir, ¿no? Y él, para mí fue muy importante porque me dio una estructura mental y lógica muy, muy importante. Y nos enseñaba temas de tautología, y a mí al principio me costaron muchísimo trabajo, pero él nos insistía y nos insistía, y era una persona muy calmada y muy tranquila. El profesor Rivera Soler también, que recuerdo que él trabajaba en pronósticos deportivos, y Ricardo Vite, ¿no? Ellos, y además es chistoso porque también durante la carrera casi no tuve maestras, la mayoría eran profesores, y volvemos al tema que comentabas en un inicio, ¿no? Todavía somos muy pocas mujeres las que estamos en el mundo STEM, ¿no? Y necesitamos que haya más mujeres en este mundo, ¿no? Pero en particular yo sí quisiera, eso fue durante la carrera, ¿no? Pero yo quisiera mencionar dos mujeres a quien admiro muchísimo y que hicieron un cambio radical en mi vida y en mi trayectoria. Y bueno, una de ellas la tenemos aquí, que es Hanna, ¿no? Para mí Hanna fue un parteaguas en mi vida. Y le agradezco porque gracias a Hanna yo cambié, o sea, yo venía como del mundo de la tecnología muy clavada al tema de programar, al tema de las bases de datos, al tema de testing, ¿no? Y con Hanna hicimos un proyecto que a mí me encantó, ¿no? Que fue la parte de la certificación de ISO 9000 en Tecnosys, y todavía guardo por ahí la documentación de nuestro proyecto Cali Cali. Y con Hanna y con Gloria, que es a otra mujer que quiero y que admiro y que de verdad fue un parteaguas en mi trayectoria profesional, hicimos este proyecto y hoy en día, gracias a ellas, yo hago lo que amo, ¿no? Que es todo el tema de mejora de procesos, de calidad, de todo el tema de hacer justamente este tema de mejora de procesos para ingeniería de software, ¿no? Entonces, yo estoy profundamente agradecida con Hanna y con Gloria. Y además de que ellas son mis mentoras, son mis amigas. Hanna es mi confidente, ¿no? Siempre tiene y ha tenido ese consejo preciso, esa calma, ¿no? De decir, a ver, no, pensemos las cosas, hay que hacer esto por esto. O sea, hay una lógica maravillosa. Entonces, para mí ellas fueron un antes y un después de que las conocí y de que pues me han permitido estar cerca de ellas y aprendiéndolas constantemente. Entonces, para mí, ellas dos han sido punto y aparte en mi vida. Muchas gracias a Hanna. Yo nada más voy a decir que este trabajo hemos hecho en 1900, entre 97 y 98, y fue realmente, y para mí, para Gloria, para ti y otras mujeres que nos acompañaron, y algunos hombres también, fue una experiencia fantástica de idear como un sistema de calidad inventado para fábricas, aplicar a una fábrica de software. Exacto. Donde la materia prima no está
dispersa en el espacio, sino está en tu cabeza y la calidad de lo que haces significa cosas totalmente diferentes que la norma. Tuvimos que hacer una interpretación y fue un esfuerzo fantástico que creo que cambió nuestra visión de todos los que participaron. De todos, sí, sí, fue un trabajo encantador, la verdad, fue muy bonito trabajo, un proyecto, no solo fue un proyecto exitoso por el resultado que logramos, sino justamente por esa concepción que se hizo de la norma y que fue de las primeras que se hizo en México, la primera. Y creo que algo muy importante a resaltar justamente de este proyecto que cambió miles de vidas, me atrevo a decir, porque incluso cambió la mía por estar hoy en este espacio, es este equipo multidisciplinario donde hay hombres y mujeres. Y esto lo digo porque diversos análisis internacionales nos han mostrado que los equipos tecnológicos con mayor diversidad de género generan mejores resultados, mejores soluciones y mayor innovación. Entonces, hoy sabemos que incrementar la participación de las mujeres en tecnología no solamente es una cuestión de buscar igualdad, sino también es buscar un impulso a la innovación. Y además, pues el crecimiento económico que esto representa dentro del país. Entonces, gracias por participar en esos proyectos que hoy son un punto de partida para generar todos estos cambios, ¿no? Por ahí le hago un comentario más, este es de Eli Almeras, un gusto Eli tenerte en transmisión y bueno, ella les manda un gusto verlas juntas y un abrazo fuerte. Y un abrazo también para Eli. ¿Sí? A ella no le tocó específicamente ese proyecto, ella llegó después y también le tocó conocer justamente a Hanna, ¿no? Como parte de esta historia, ¿no? Y bueno, pues después este proyecto evolucionó en la parte de CMMI, que también fue un proyecto muy, muy importante, ¿no? Porque fuimos la primera empresa en ese momento que estábamos en Tecnosys IBM, fue la primera empresa en Latinoamérica en evaluarse en software CMM en aquel entonces, y Hanna también participó con nosotros, ¿no? Entonces, justamente lo que decía Itzel fue un proyecto multidisciplinario, ¿no? Que tuvo mucha diversidad, tuvo inclusión, ¿no? Entonces, esto también hizo que la innovación se diera y que pudiéramos conceptualizar, ¿no? Y pudiéramos entender el modelo, porque pues también estábamos haciendo nosotros nuestros pininos en esa época y entender justamente lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer, ¿no? Claro. No, y quiero agregar que además de este proyecto nació Círculo de Calidad de Software, que los miembros de ese proyecto se juntaban con otros, como unos 20 personas de otras empresas mexicanas de software para compartir esta experiencia y compartir experiencias luego diversas entre todos. Y fue una época donde realmente logramos transmitir conocimiento entre gente que teóricamente dentro de la industria de software debería de competir, y fue todo lo contrario, fue crear un espacio de intercambiar las experiencias, y eso fue realmente, yo creo que muy importante en lo que sucedió en años posteriores en México, en el área de la industria de software. Creo que ahí fue cuando surgió realmente una primera comunidad, Hanna, y fue un parteaguas súper importante, porque justamente como dices, había muchos competidores, ¿no? Era la misma industria, pero justo se hacía este intercambio de experiencias de tú qué hiciste, cómo lo hiciste, a quién contrataste, qué recomiendas, cuáles fueron tus lecciones aprendidas, buenas y malas, y se compartía de una forma muy transparente, ¿no? Entonces, este círculo de calidad fue algo muy genial, ¿no? Y a ver si tú te acuerdas cómo se llamaba la empresa de Guadalajara, que ya hacía software para aplicaciones de contaduría, que mandaba cada mes, cuando hacíamos esta reunión de Círculo de Calidad, mandaba a una chica de Guadalajara a la Ciudad de México para que estuviera en esta reunión. Sí, recuerdo, pero no me acuerdo el nombre de la empresa.
Voy a hacer memoria, pero sí, tienes toda la razón. También una pyme, pero me acuerdo que fue la primera que hizo una aplicación para PCs, para pequeñas empresas, para que pudieran tener apoyo en su contaduría. Es correcto. Es que realmente creo que a veces no notamos el impacto que a veces tienen nuestras experiencias, porque yo aquí lo que escucho es la historia de un par de pioneras dentro de todo el crecimiento tecnológico del país. Entonces, algo que me gustaría muchísimo también poder rescatar es justamente desde su experiencia, qué retos y oportunidades han observado que actualmente hay para las mujeres dentro del sector de TI. Pues, adelante, Hanna. No, la verdad, yo ya estoy feliz que estoy jubilada. Con eso ya les digo todo. La verdad, lo que está pasando ahorita con todo el tema de inteligencia artificial, ya quitando el tema político y geopolítico, lo que está pasando con inteligencia artificial en los últimos 5 años es algo para mí preocupante, pero creo que justamente las mujeres tenemos aquí un papel grande para hacer, porque veo que los hombres lo tratan como un juguete nuevo y inventando, reinventando cosas y soltando. Y solamente las mujeres tenemos un poquito más de sensibilidad en el sentido que este juguete no se use contra nosotros mismos, contra nuestros hijos, nuestros colegas, nuestro trabajo, nuestras vidas. Y bueno, creo que las mujeres tenemos, el tema aquí muy fuerte es el tema ético. Ético y restricciones, ¿no? Está relacionado, es decir, queremos que se use para el bien, pero ¿qué candados ponemos para que no se nos salga del huacal? Todo eso de manejo de inteligencia artificial para el desarrollo de software sobre todo. Entonces, bueno, aquí por un lado estoy preocupada, pero por otro lado veo que es un papel para mujeres muy fuerte y ya he visto que las mujeres sí se están preocupando por esta parte, y por eso veo que esta es una oportunidad para mujeres para enfocar el uso de inteligencia artificial más para el bien de la humanidad que para otras cosas, ¿no? Y poner estos cauces adecuados que los hombres veo que están jugando. Es que justamente, ¿no? Esa sensibilidad que se tiene como mujeres, esta parte que Mariana nos compartía, ¿no? La estructura que también tenemos dentro de nuestras decisiones, ¿no? Esta amplitud. Entonces, sí, ciertamente un reto y al mismo tiempo, ciertamente una oportunidad nueva. Mariana, ¿consideras que puede haber algún otro? Sí, justamente coincido con las dos. Veo retos estructurales, pero también unas oportunidades históricas. Hanna bien lo comenta, ¿no? Como oportunidad, bueno, pues todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Todo el tema de la transformación digital la tenemos enfrente. Y retos estructurales, pues tristemente son los mismos de siempre, ¿no? Lo comentábamos al inicio, tenemos todavía una brecha muy importante de nuestra participación, ¿no? En todo este tema, principalmente en la industria de tecnologías de la información, en el tema de liderazgo, ¿no? Lo decías, ¿no? Al inicio todavía tenemos menos de 1/3 de participación en el tema STEM, ¿no? En el tema de la fuerza laboral.
Y conforme va, digamos, haciéndose la pirámide más chiquita, pues las personas o las mujeres que llegan a puestos de liderazgo son menores, ¿no? O sea, realmente las oportunidades que tenemos para llegar a puestos de liderazgo son chiquitas. Entonces, bueno, pues eso todavía desde mi punto de vista sigue siendo un reto estructural importante, ¿no? Y temas, por ejemplo, de sesgos, ¿no? Cuestionamientos sobre nuestras capacidades técnicas, todavía eso sigue siendo uno de los retos que tenemos que tratar. Tenemos que romper estereotipos, cerrar brechas salariales, ¿no? Todo esto que todos los, no solamente los 8 de marzo, sino todos los días tenemos que enfrentar, ¿no? Siguen presentes, ¿no? Tenemos que trabajar en entornos laborales mucho más inclusivos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Como lo mencionaba Hanna y lo mencionabas tú, tenemos una ventana de oportunidades tremenda, ¿no? Que finalmente creo que como mujeres tenemos que aprovecharla, ¿no? Tenemos ese sexto sentido, esa forma de tratar las cosas distintas y creo que tenemos que decir, con permiso, tenemos que hacernos un lugar en la mesa, ¿no? Para el tema de la inteligencia artificial y todo este tema. Siempre se ha dicho es que las tecnologías de información es el momento, ¿no? Pero ahorita nos damos cuenta cómo están creciendo de manera acelerada y necesitamos tener más mujeres en STEM. Poco a poco lo hemos ido logrando, lo mencionabas también al inicio de nuestra conversación. Y además tenemos que estar ahí, tenemos que liderar la transformación digital, tenemos que estar muy pendientes, como decía Hanna, en todo el tema de la inteligencia artificial, porque si bien decíamos, no es un juguete y la parte ética es preocupante, pero además tenemos que darnos cuenta que el punto de vista de las mujeres en las aplicaciones, en los sistemas, en cómo se está tratando la inteligencia artificial es súper importante, porque si no, entonces vamos a volver a tener sesgos en donde solamente vamos a tener el punto de vista de los hombres y no debemos de permitirlo. O sea, sí necesitamos nosotros decir, con permiso, lo voy a tomar. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad. Totalmente de acuerdo. La realidad es que hay muchas cosas en las que hemos avanzado, se reconoce, sin embargo hay cosas que siguen ahí presentes. Correcto. Presentes desde la historia que ya nos comentaba Hanna, en donde tomó esta inspiración, presentes en los momentos donde también entrabas dentro de clases y dices, había más profesores que profesoras, y justamente, ¿no? Mi generación lo sigue viviendo y nos recuerda eso, que la lucha es diaria. Correcto. Y pues justamente escuchando sus trayectorias, también pensamos en las mujeres que ahorita apenas están comenzando y abriéndose camino dentro de la tecnología. A mí me gustaría quizá irme un poquito para atrás, 20 años, y preguntarles, si pudieran hablar con esa mujer de hace 20 años atrás, ¿qué le dirían? No, hace 20, dime 20, no, ya dije 97, fue parteaguas en mi carrera, porque hasta 97 yo estudié en la Universidad de Varsovia, allá hice el doctorado y en 83, gracias a la iniciativa de mi esposo, llegamos a México por un año con nuestra hijita de 6 años y nos quedamos aquí y fue la mejor decisión de mi vida. Por eso, si tú me preguntas cuando tenía 20 años si cambiaría algo, ¿qué le diría? Yo le diría, haz lo que has hecho. Pero pensando en hace 20, 25 años, cuando se abrió la oportunidad de hacer un modelo de procesos para la industria incipiente, pequeña y micro mexicana. Y nos juntamos en la primera reunión 8 mujeres de círculo de calidad, porque llegaron puras mujeres, los hombres todavía no se nos pegaban, pero ellas se preocuparon de que no es mala idea
ordenar el conocimiento que ya hemos adquirido durante estos primeros años de experimentación con estándares diferentes en México. Y dijimos, ¿por qué no hacemos nuestro propio estándar en español? Además, este fue otro argumento, y que esté en español mexicano además. Luego los peruanos se quejaban que no entendían nuestro documento. ¿Qué es hacer una minuta? Ellas hacían actos de reunión. Nosotras minutas de reuniones. ¿Qué es eso? Bueno, estoy bromeando, pero la verdad, hace 20 años no nos imaginábamos que primero que en 4 meses, sentándonos 13 personas, podríamos hacer documento con estructura de 6 procesos, todos bien definidos, entradas, salidas, productos de trabajo, qué hacer aquí, qué hacer allá, para esto, para otro. Lo hicimos, luego lo volvimos norma mexicana, luego el ISO internacional dijo que hay que buscar algo para pequeñas empresas, y nosotros dijimos, sí, ya lo tenemos, nada más que esté en español, entonces hay que traducirlo. Y bueno, y así prácticamente de una iniciativa, la verdad, de mujeres, con esa que querían, les parecía que la experiencia que hemos adquirido en primeras implementaciones de diferentes estándares de calidad para desarrollo de software en México, que vale la pena rescatar este conocimiento y ponerlo y transmitirlo a otros. Y fue una aventura fantástica, porque gracias a eso luego los últimos 20 años he viajado por todo el mundo como nunca, pagada por universidad o por quien me invitaba, solamente por este esfuerzo que hicimos en integrar conocimiento que en México logramos. Y bueno, eso es lo que diría, que no cambies nada. Es que eso es lo que pasa cuando las mujeres apostamos por nosotras mismas, ¿no? Y wow, yo tampoco cambiaría esa historia, y yo, apúntenme. Y bueno, Mariana, una palabra quería agregar, lo hicimos para compartir, para poder compartir esta experiencia primero en México y luego compartirlo con el mundo entero. Y esa es algo que creo que precisamente las mujeres tenemos, no solamente hacer algo para nosotras mismas, sino que hacer algo que sea para el bien de los demás, compartiéndolo con los demás. Y creo que eso lo tenemos en nuestros genes. Totalmente de acuerdo. Así es, Hanna. Mariana, nos gustaría mucho también escuchar esta parte de qué te dirías. Claro que sí, muchas gracias. Pues fíjate que es interesante este ejercicio, ¿no? De voltear y decir, ¿qué me diría a mí misma, no? Y voltear y decir hace 20 años. Yo creo que es un ejercicio importante, ¿no? Porque de las cosas que me diría es, confía más en tu intuición, ¿no? Muchas de las decisiones, ¿no? Que en ese momento me generaban duda, ¿no? Como justamente fundar Avantare, ¿no? Y hacerlo. Avantare hoy en día vamos a cumplir 26 años, ¿no? Pero en ese momento dices, siempre hay incertidumbre, siempre hay cosas que te generan dudas, siempre es
el dejar una posición cómoda en una empresa transnacional, en decir si lo hago, no lo hago, qué va a pasar, es el momento adecuado, me estoy enfrentando a empezar algo, ¿no? En donde si es lo correcto, no es lo correcto, ¿no? No me arrepiento, ¿no? Como Hanna digo, qué bueno que lo hice, ¿no? Pero en voltear y poderme decir hoy en día, ¿sabes qué? Sí, hazlo, confía en tu intuición, ¿no? Y eso creo que hoy en día es parte de las fortalezas, es parte de mi fortaleza, el poder confiar en esa intuición que a veces de pronto dices, no, esa intuición no, vámonos a los hechos, vámonos a los libros, vámonos a las referencias, pero creo que la intuición que tenemos las mujeres es muy importante y hay veces que la dejamos de lado. Entonces, si me lo pudiera decir, diría, siempre confía en tu intuición, porque creo que es importante, ¿no? Y muchas veces, hace 20 años, quizá no imaginaba yo con total claridad lo que iba a pasar, eso es obvio, ¿no? Pero te das cuenta como de todo lo que construiste, de todo lo que lograste y de esa credibilidad técnica que vas construyendo a lo largo de los años, ¿no? También me diría, no cargues todo, ¿no? O sea, no tienes por qué cargar todo tú sola, sino hay cosas que es importante que delegues, ¿no? También esa es parte del liderazgo, porque hay veces que también como mujeres tenemos ese tema de que dices, pues yo puedo con todo y puedo sola, ¿no? Pero sin embargo es, pues ve compartiendo, ve haciéndolo con el resto del equipo, ¿no? No te exijas perfección, ¿no? Hoy escuché recientemente un lema que me gustó mucho que decía, progress over perfection, y me lo quedé muy, muy clavado porque finalmente es eso, avanza, no importa cómo avances, pero no necesitas hacer todo perfecto, sino avanza, hazlo y después vas mejorándolo, pero no tiene que quedar todo perfecto, ¿no? Usa tu voz, también me lo diría, usa tu voz, ¿no? Tu voz tiene eco, ¿no? Y no lo hagas con miedo, hazlo segura, ¿no? Porque creo que eso es importante. Y algo que también creo que es bueno es siempre va a haber momentos difíciles, ¿no? En lo que emprendamos, ¿no? Y eso también me lo diría, siempre hay momentos difíciles, pero esos momentos difíciles son la experiencia. Es lo que te hace aprender, es lo que te hace crecer y creo que esa resiliencia es algo que te distingue y es algo que te hace madurar, ¿no? También no minimizar los logros, creo que es importante porque a veces es, lo hice, ¿no? Y nosotras mismas o yo misma a veces como que no te reconoces eso que hiciste, ¿no? Entonces creo que eso es importante de decir, no, claro que lograste esto, claro que es un gran paso, claro que lo hiciste, ¿no? Y aviéntate, hazlo, ¿no? Porque finalmente si no das ese paso no sabes qué hay allá adelante, ¿no? Entonces eso es importante hacerlo y seguir apostando por aprender. Creo que son de las cosas más importantes que si yo pudiera regresar 20 años atrás, eso me diría a mí misma. Wow, muchas gracias por esta parte de impulsar a las demás a creer en nosotras, a tomar decisiones y aunque de pronto, por ser tan poquitas dentro de un contexto tan amplio y que se nos exija hacer todo de forma correcta o perfecta, es importante el simplemente aventarnos. Correcto. Y me gustaría muchísimo también recabar varios comentarios, afortunadamente, que hemos tenido. Rosa María Pozos nos comentaba justamente en esta parte de estas oportunidades que tenemos como en este sector de tecnologías de la información, es abandonando el tema de la inteligencia artificial, entran los estándares de políticas para la IA responsable y un gobierno de IA, así como el nuevo rol de CAIO. Ahí podemos abonar y participar muchísimo las mujeres, obviamente con toda esta carga de habilidades y aptitudes que tenemos, ¿no? Adicional a ello, Grisel Orendain nos dice, wow, qué enriquecedora está resultando esta sesión. Gracias por compartir sus experiencias, Mariana y Hanna. Para todas las mujeres que trabajamos en este mundo tecnológico, es de grandes retos. Eli Almaraz nos comparte, lo importante es compartir el conocimiento y no guardárselo para uno mismo. Creo que en eso las mujeres nos pintamos solas y yo coincido totalmente con Eli. Y bueno, saludos de Dina Medina diciendo que gusto verlas. Abrazo a todas las que nos escriben con mucho cariño. Muchas gracias a todas.
Totalmente, absolutamente todas es las que hacemos posible este espacio, este escenario y algo creo que muy importante que me inspira el escucharlas a ambas, escuchar estos puntos que les siguen dando fuerza, es recordar que nuestra voz no necesita permiso, solamente necesita valentía. Muchas gracias a nuestras panelistas por compartir su experiencia y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Sigamos generando conversaciones que impulsen más oportunidades, más liderazgos y más mujeres en el mundo de la tecnología. Me gustaría muchísimo también que demos un aplauso virtual a estas grandes mujeres que tenemos aquí. En verdad, suman con todas sus experiencias. Y bueno, si bien hoy hablamos de inspiración, de retos y de las mujeres que han abierto este camino en tecnología, también sabemos que esas historias muchas veces están más cerca de lo que pensamos. Para cerrar este espacio, queremos compartir un video en el que nuestras colaboradores nos comparten su voz y experiencia. Muchas gracias a todos. Hace 25 años me atreví a creer en un sueño llamado Avantare. Hoy me siento profundamente orgullosa de haber cruzado fronteras y llegar hasta Chile. El luchar siempre por ser independiente y libre, y creo que todo eso pues se ha logrado por el amor propio que tengo y por creer en mí. Me hace sentir orgullosa el haber aprendido a escucharme y a no conformarme con lo que siempre ha sido, y así poder construir con intención el camino que quiero para mí. Ser una mujer más que trabaja en tecnologías de la información. Algo que me hace sentir orgullosa son las mujeres que me anteceden, las que nos han abierto puertas y caminos para andar, y en la empresa que una mujer es directora, eso me hace sentir orgullosa. Que siempre se sientan seguras de sí mismas. Que se atrevan, que dejemos de compararnos para mejor empezar a reconocernos. Que justamente eso, ¿no? Que venzan sus miedos y que no se encierren a estar en sus casas, al decir, bueno, mi marido me mantiene, ¿no? Porque también tenemos ese plus de salir y decir, yo puedo salir y trabajar y desempeñarme con lo que más me gusta, ¿no? Crean en ustedes y van mucho mejor de lo que ustedes esperan. Lo que les puedo compartir es que hoy tengo muy claro que debemos ser valientes y no perfectas. Muchas gracias.